Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Vamos a la palabra de Dios en Esther capítulo 2, retomando un poquito este libro que pusimos un poquito en pausa durante este tiempo que estuvimos estudiando sobre el evangelismo. Y la verdad es que yo estoy muy contento y agradezco mucho a Dios el que hayamos podido transitar un poco en este ínter de qué es el evangelio y cómo podemos disfrutar de compartir el evangelio. Pero bueno, hoy regresamos otra vez y regresamos al libro de Esther, y déjame llevar un recordatorio nada más del capítulo 1. Vemos cómo en el capítulo 1 nos presenta a Asuero, un rey que tenía un carácter muy impulsivo, y él tenía un poder sobre gran parte del imperio. Él estaba gobernando alrededor de 127 provincias. Entonces, este número es importante porque hoy vamos a mencionar algo al respecto de las provincias, pero el problema no es que tenía un gran imperio, sino que tenía una gran carencia de dominio propio. Había mucho orgullo, había mucha impulsividad, abusaba del vino y tenía abusos, ¿no? Comía, ¿no? Demasiado, y parecía que eso era lo que más bien definía su liderazgo. Y lo ponía esto en perspectiva porque pues era un asunto de presumirle a todos cuánto es que él podía estar comiendo y bebiendo y compartiendo según con aquellos que pues lo único que querían era comer del rey, ¿no? No realmente esos amigos que parece que nunca faltan. Y en su embriaguez empieza a tratar a la reina como un objeto, y vemos que no podemos tratar a las mujeres como objeto. Son reinas, y cuando ella se niega, reacciona con ira y convierte un problema personal en una ley para todo el imperio. Y vemos cómo estos consejeros también que querían buscar justicia, ¿no? Lo guían a unas decisiones buscando intereses propios, ¿no? Buscando satisfacer a algunas situaciones personales. Y vemos cómo las malas influencias siempre amplifican las malas decisiones. Pero en todo esto vemos la soberanía de Dios. Dios permitiendo que todo esto ocurriera. Si se acuerdan, todo Esther no vamos a ver a Dios como Dios, no vamos a ver el personaje, ¿no?, de Dios, pero lo que sí es que vamos a ver que Dios sigue gobernando en cada uno de los acontecimientos. Y vamos a ver cómo Dios va preparando un escenario para poder salvar a su pueblo. Y el tema de hoy precisamente se llama los procesos de Dios. Y yo no sé si a ti te gusta entrar en los procesos de Dios. A mí como que no me simpatiza mucho entrar en los procesos de Dios a veces, pero ya cuando voy avanzando puedo ver la gloria de Dios, puedo ver el producto de Dios, pero también puedo ver que Dios está en control, ¿sí? Y es lo que vamos a ver hoy, estos procesos de Dios a través de la vida de Esther. Entonces, ¿te parece? Oramos. Señor, llévanos de tu mano, guíanos, háblanos. Señor, que nuestro corazón sea sensible, que podamos ser capaces de entender en qué parte del proceso estoy, de tu proceso, que pueda yo no solamente entender, sino que pueda colaborar, Señor, con el proceso en el que tú me estás metiendo. Entonces, te pido, Señor, que tú nos bendigas, que nos hables, que podamos ver tu presencia, y sobre todo, Señor, que te hagas presente en todo lo que nosotros
estemos estudiando el día de hoy. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Esther capítulo 2 dice versículo 1: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Ahora, imagínate esto, que en realidad estamos pensando que del capítulo 1 al capítulo 2 pudieron haber pasado algunos años, ¿sí? Hay unos historiadores que dicen que el rey Asuero se fue a guerra en ese periodo y tuvo un enfrentamiento en el que perdió. O sea, perdió así escandalosamente, y pues como buen hombre quiso buscar consuelo en su esposa y no encontró consuelo en su esposa, porque resulta que no había esposa en quien pudo encontrar consuelo. Y entonces vemos un asunto bien importante aquí, que precisamente las partes de impulsividad o de ira que provocan malas decisiones nos pueden llevar a la soledad y a la búsqueda de cosas donde no debemos de buscar. Y sin embargo vemos a Asuero que entra en este proceso de Dios. No solamente Asuero, sino vamos a ver todo el proceso de Esther, ¿no? Porque hoy en este capítulo vamos a conocer a Esther. Dice el versículo 2: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Y esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Ahora fíjate esto. ¿Recuerdas que te dije cuántas provincias gobernaba? 127 provincias. Entonces, pensando que por lo menos llevaran una mujer de cada una de las provincias, el rey Asuero tenía por lo menos 127 mujeres de donde escoger. Ahora, no fue así. No le llevaron una sola mujer de cada provincia. Sin embargo, pues claro que le agradó esto a los ojos del rey, ¿verdad? Le gustó que le llevara hacia las mujeres. Pero vamos a ver que esto es parte del proceso de Dios. Que el proceso de Dios es en su tiempo y en su manera. Lo que pareciera que es una narrativa natural, nos está mostrando algo así importante que necesitamos aprender. Los tiempos de Dios, Dios trabaja en sus tiempos y a su manera. Asuero reaccionaba impulsivamente, dominado por el orgullo, y tomó una decisión histórica: destituyó a Vasti. Y ahora, en una misma emoción, ya con el enojo frío, pero con una necesidad de corazón, ya sin fiesta, porque ya no estaba envinado, pero aún así está diciendo, nos está hablando un hombre que empieza a reflexionar, empieza a entender. Y dime si a veces tú y yo no queremos que Dios actúe de acuerdo a lo que nosotros sentimos. A veces queremos que Dios responda, y que responda como en el momento, porque ahorita así en caliente, que Dios responda. Queremos que Dios nos escuche, y resulta que Dios no actúa ahí en ese momento, y se espera. Y esa espera de Dios, a veces este es un ejemplo que siempre digo, que el tiempo de Dios es como cuando nos metemos un pastel al horno, que por más que queramos subirle al fuego, no podemos subirle más porque se quema. No podemos apresurar el tiempo como para que entonces se cueza más rápido y se hornee más rápido, y entonces podamos disfrutar del pastel. Tenemos que esperar el tiempo en el que Dios está trabajando.
Cuando estamos desesperados, queremos respuestas desesperadas. Cuando estamos dolidos, queremos respuestas inmediatas. Cuando estamos confundidos, queremos una dirección inmediata. ¿Y qué pasa? Dios no gobierna de acuerdo a sus emociones. Dios gobierna de acuerdo a su palabra. Y eso es algo que nosotros debemos de ver en esto. Él tiene un propósito. Y el propósito que vamos a ver en este capítulo tiene mucho que ver con que quiere salvar a su pueblo. Y lo vamos a ver más adelante. Pero esta crisis que había con Asuero estaba dando la entrada para que hubiera un proceso. Ahora, ahí es donde entramos nosotros en los procesos de Dios. En los momentos de crisis es cuando más claro, más evidente vamos a ver el proceso de Dios. Situaciones en las que de repente nos sintamos desesperados, angustiados, o que nos sintamos como que estamos un tanto como sin rumbo. Entonces ahí es donde Dios quiere gobernar. Ahí es donde Dios quiere tratar con nuestro corazón. Ahí es donde Dios quiere alinearnos nuevamente a su espíritu. Muchas veces hay situaciones que no entendemos. Hay situaciones que vivimos y si tú te pones a pensar un poco en retrospectiva en los procesos en los que Dios te ha llevado, seguramente te vas a dar cuenta que reaccionaste de una manera emocional. Y cuando Dios permite que las aguas se calmen, de repente volteamos y decimos, mira, yo me estaba ahogando y el agua me llegaba a las rodillas. Cuando empezamos a confiar en Dios, cuando empezamos a descansar en Él, en su palabra, cuando empezamos a decir, Señor, ya hágase lo que tú quieras. En ese momento pareciera como que entonces, así como ahorita que deja de llover, ¿no? Y se aclara la vista. Pero cuando está la tormenta, cuando está la lluvia, todo lo que da, y no puedes ver ni de aquí a la señal del Oxxo, porque la misma lluvia no te impide ver el propósito de Dios, te impide ver el caminar con Dios. Pero fíjate qué dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora, si tú marcas ahí tu Biblia, subraya esto, en su tiempo, porque esta es una constante, siempre va a ser en su tiempo. O sea, yo ya quiero salir de un proceso que Dios está tratando conmigo. Llevo 3 años en eso, no, 2 años en eso. Y digo, Señor, ya ahora sí, ya estoy descansando, no en tu palabra, tu promesa, pero como que ya apúrale, ¿no? Ya métele acelerador, ya aprendí, entonces, bueno, obviamente no he aprendido nada. Pero dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios no se apresura ni improvisa, Dios está haciendo las cosas en su tiempo. Dios no reacciona. Ahora, fíjate qué dice este pasaje. Dios utiliza esta situación para llevar a Esther al palacio. Ahora, esto no parece como espiritual, ¿no? Pareciera como que, ¿por qué tendría que estar participando una hija de Dios en las cosas del reino de Asuero? Sin embargo, entendamos esto. Este concurso de belleza, promovido por un rey pagano, dentro de un sistema completamente perfecto, para poder llevar a una mujer al reino, a un lugar de influencia. Ahora, humanamente esto, no, decimos como que Dios no está ahí, no pareciera que está ahí. Sin embargo, vemos que los sistemas corruptos también pueden formar parte del proceso de Dios. Ahora déjame llevarte algo con esto. No quiere decir que Dios apruebe la injusticia o que Dios apruebe la corrupción,
Es más bien, a pesar de la corrupción, Dios sigue obrando y Dios sigue teniendo control. Dios es capaz de obrar incluso en las circunstancias imperfectas para cumplir sus propósitos perfectos. Y eso es algo que nosotros debemos de tener bien claro. Porque muchas veces vemos en nuestra vida situaciones bien injustas o bien complicadas o bien que pareciera, o sea, es la obra del diablo, ¿no? Y sin embargo, Dios está ahí, Dios está en control, Dios está obrando en medio de eso. Puede ser una injusticia laboral, o puede ser una decepción familiar, o una enfermedad, o una traición, o una puerta cerrada, o circunstancias que tú jamás habrías escogido. Y aún así, en medio de esta situación corrupta, Dios está obrando. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Dios está obrando. Él está utilizando esto como un medio para cumplir su propósito, para llevarnos al lugar donde necesitamos estar, para poder colocar nuestro corazón en una circunstancia en la que la única salida sea Dios. Y entonces entendemos lo que Pablo decía en Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas iglesias y muchos cristianos ocupan este verso como decir, entonces sí, todo nos va a salir bien. Y no, o sea, no es así. El texto no nos dice eso. Lo que nos está diciendo es que Dios tiene un propósito, porque la segunda parte es esa. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si el propósito de Dios es que yo pase por una situación corrupta o por una situación que pareciera planeada por el diablo, entonces Dios está en control y todas las cosas nos ayudan a bien. No dice algunas cosas, ni dice las cosas buenas, dice todas las cosas. Las cosas que no entendemos, las cosas que nos duelen, las cosas que parecen injustas. O sea, Persia estaba organizando un concurso de belleza, pero Dios estaba preparando a una reina para un propósito, que lo vamos a ver hasta Esther capítulo 4, versículo 14, pero mientras Dios sigue desarrollando su plan. Y esto nos lleva al segundo punto, que es que también los procesos de Dios pueden comenzar con dolor. Fíjate qué dice el versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces, fíjate este escenario en el que está, y de repente hace como un retroceso, ¿no?, en la historia, a contarnos acerca de Mardoqueo y Esther. Y es importante que aquí algo que Dios trata es que Dios trata a partir de las heridas de Mardoqueo y de Esther. No trató a partir de los logros o de los éxitos, sino trató a partir de una huérfana y de un exiliado. Entonces, su historia estaba marcada por consecuencias de una nación cautiva. Y antes de ser reina, antes de ser una persona de influencia, ella conoció el dolor. ¿Alguien escogería el dolor para su historia de primer momento? Alguien diría, ay sí, yo quiero pasar por eso, yo quiero pasar por una violación, no, yo quiero pasar por una situación de enfermedad terminal,
Yo quisiera pasar para poder conocer el proceso de Dios y poder estar en este conocimiento de Dios. No, o sea, nadie en su sano juicio hace eso. Nadie escoge el dolor para empezar el proceso con Dios. Sin embargo, vemos que a veces nuestras heridas o nuestro dolor puede descalificarnos delante de Dios. A veces pensamos que nuestro dolor no nos alcanza para poder ser parte del plan de Dios. A veces decimos, no, pues yo voy a pensar ahora en Mardoqueo, no, pues yo soy un exiliado, o sea, aquí ni tengo muchos derechos, o sea, ¿yo qué voy a hacer, no? Que ahora sí que ni votar puedo, ¿no? Esther hubiera dicho, pues yo qué, o sea, mis papás se murieron, es que yo nunca tuve mamá, ¿no? Me crió un hombre, o sea, ni siquiera él me enseñó lo que una mujer tenía que ser, ni cómo tenía que comportarse. O sea, nada de eso importó para el propósito de Dios. La Biblia nos muestra exactamente lo contrario en muchos aspectos de dolor, de los procesos de varios personajes. Ubicas a José, que tuvo que pasar por una cisterna, por un pozo y luego la cárcel. A Moisés, que tuvo que pasar por el desierto para poder llegar a la tierra prometida. El mismo David, que tuvo que estar escondido en cuevas. Las mejores obras de Dios comienzan en medio de circunstancias difíciles. Las mejores obras de Dios surgen a partir de situaciones de crisis sumamente dolorosas, donde ya no hay más esperanza, donde ya no hay más que hacer. El asunto es que ni para Mardoqueo ni para Esther el dolor era el final de la historia. Dios tomó una joven huérfana y le dio una familia. Salmo 68:6. Si llevas anotación, pero Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y este es uno de mis textos favoritos porque lo veo una y otra vez. Lo veo mucho en aquellos que no tienen familia y ahí en iglesia precisamente encuentran familia. Dios no siempre nos evita el dolor, más bien nos da una familia para que podamos caminar a través de él. No siempre evita las heridas, sino que utiliza estas como herramientas para forjar también el carácter que quiere forjar en nosotros. Entonces, los procesos de Dios empiezan en dolor, pueden empezar con dolor, pero no se queda ahí. No termina en un tema de dolor. Esto nos lleva al tercer punto, que es que justo en los procesos de Dios siempre aparece la gloria de Dios. Fíjate que dice el versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Fíjate qué importante es esto, porque cuando Esther es llevada junto con todas las demás, vemos algo que es bien constante en todo el libro de Esther, y es que Dios tiene un favor especial con Esther. Dios tiene una gracia especial con ella. Y el asunto interesante es que todos pueden ver esa gracia. Si tú estás en este proceso de Dios y estás colaborando con Dios, no solamente tú vas a disfrutar de esa gracia, sino que te va a abrir puertas con aquellos que necesitas puertas abiertas.
Va a haber aquellos que van a extender gracia contigo y que van a ver el favor de Dios. O sea, el versículo 7 nos dice que era hermosa, ¿no? Pero cuando llegamos al versículo 8 y 9, ya no se trata de la apariencia física, sino se trata de la gracia. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y la joven agradó a sus ojos y halló gracia. Entonces, de repente, pues sí, estaba guapa, pero lo que abrió las puertas fue la gracia de Dios. Con efectos especiales y todo. La gracia de Dios. Ya no quise. Es la gracia de Dios la que abre las puertas. Es la gracia de Dios la que nos lleva hacia su propósito. Puede ser que tengas dones, pero ya dijimos que por lo menos había 127 mujeres hermosas y vírgenes y todas estaban ahí. Pero esta tuvo gracia. Esta tuvo el bien de alguien que pudo ver esa gracia sobre Esther. Puede ser que puedas haber llegado al concurso de belleza porque eres muy guapo, muy guapa. Pero solamente la gracia de Dios es lo que te va a hacer sobresalir. Y no para ganar el concurso de belleza, sino para poder cumplir el propósito de Dios. Esa gracia es la que nos distingue de los demás. No por tener un trato distinto en el sentido de decir, pues entonces tengo favoritismos, es que entonces yo tengo ciertas comodidades. No se trata de eso, sino que estas ventajas son lo que Dios estaba proveyendo para probar el carácter también de Esther. Era una parte del proceso, una etapa del proceso de Dios en la que estaba diciendo, yo te puedo sostener en medio de lo que estás pasando. Ahora te recuerdo, fue criada por Mardoqueo sin decirle cómo ser femenina. No, yo me imagino estas series, estas películas en las que, se me viene a la mente siempre esta imagen de Adam Sandler con las 3 niñas, donde va con el mismo peluquero, para que les haga el mismo corte a las 3, haciéndolas así rudas, ¿no? Y digo, porque nunca vemos a la esposa de Mardoqueo aquí dándoles consejos. Pero vemos la gracia de Dios que sostiene a Esther y que le permite estar en medio, sabiendo, conociendo que tenía una gracia especial de parte de Dios. Pablo le dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. En medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de los sistemas corruptos, en medio de las injusticias, bástate mi gracia. Lo único que necesitamos es su gracia. A lo mejor atravesamos procesos que no entendemos ni cómo, ni por qué, ni qué quiere forjar Dios en nosotros, pero que nos baste su gracia. ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer ahí? No lo sabemos, pero que nos baste su gracia. Dios nos puso ahí. Dios nos puso ahí. Y si Dios nos puso ahí, nos puso para que conociéramos su gracia. No nos habla mucho en esta parte del pasaje acerca de la autoestima de Esther, pero lo que sí nos dice es que tenía gracia. Versículo 10,
Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Y el cuarto punto que vemos aquí es que los procesos de Dios también prueban el carácter. Uno de los aspectos que sobresalen de Esther no solamente era la belleza, sino era precisamente su carácter. Y es tan evidente que esto lo distinguía de las demás, que empezaba a notarse en lo que hacía y en lo que se solicitaba. Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Era evidente que tenía un carácter conforme a Dios. Mardoqueo le había instruido para que no dijera que era judía. Y vemos en el versículo 20 que vuelve a ser obediente. De hecho, lo podemos leer. Fíjate que es el versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Entonces te das cuenta que el asunto de Esther no era nuevo, sino era más bien que Dios la había preparado, la había puesto bajo la tutela de Mardoqueo, era obediente desde que ella era una niña, y cuando ella llegó a un tiempo de casamiento, ¿no? Pues ella seguía siendo obediente. Es decir, tenía un corazón correspondiente a lo que ella creía. Ella había aprendido a someterse, había aprendido a escuchar el consejo, había aprendido a caminar con prudencia. No siempre nos gusta obedecer, pero la obediencia forja el carácter. Vivimos en una cultura que celebra resultados visibles, pero Dios trabaja en las áreas invisibles. Dios trabaja en nuestro corazón. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dado poder a Esther de una manera inmediata? A lo mejor se le desborda y todo se sale de control. Pero Dios había trabajado en su carácter desde que era niña. Mardoqueo, por el otro lado, también formaba parte de ese mismo proceso a través de su carácter. Donde lo podemos ver es que él sabía que tenía una responsabilidad constante con Esther. Así que él cuidaba de Esther. Y aún en medio de esto, de decir, bueno, pues ya ahí que se cuide con sus propias uñas, ¿no? Pues ya está en el palacio, ahí le dan de comer, de beber y de descansar, y además le dieron 7 muchachas para que la atendieran, y le dieron vestidos y todo. Entonces, pues, ¿qué más me hace falta? Ya acabé, ya no tengo nada que más hacer aquí. Pero él tenía una responsabilidad con ella. Y esto también forjaba el carácter de Mardoqueo. Dios nos forma antes de usarnos. ¿Quieres ser usado por Dios? Espérate a ser formado por Él. Así pasó con José en Egipto, veíamos con Moisés, con David, con Pablo, cuando una vez que fue convertido, que fue a Arabia y estuvo 3 años allá. Antes de la asignación viene la formación. Dios quiere darnos responsabilidad, pero necesita forjar nuestro carácter primero. A veces nosotros queremos llegar allá primero. Ya queremos ver los resultados del proceso. Pero Dios nos quiere llevar. Está más interesado en lo que estamos llegando a ser que en a dónde vamos a llegar a estar. Dios quiere que seamos antes. Me gusta mucho el proceso que Dios ha tratado conmigo, en mi familia, con mi vida. Y yo sé que Dios va a llevar la iglesia a un punto mucho más grande. Yo les decía hace unos días con el Revive, que Dios me hizo sentir que íbamos a ver aquí
el estacionamiento lleno. Ahora no lo vamos a ver mañana ni la próxima semana, gracias a Dios, sino que vamos a tener que pasar por este proceso en el que Dios forje nuestro carácter para poder llegar a ese lugar. Ahora, los procesos de Dios también nos preparan para lo que viene, ¿no? Versículo 12 dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, o sea que si le urgía al rey Asuero consolarse, pues se tenía que esperar por lo menos 12 meses, ¿no? Un año esperando ahí para poder casarse. Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Y entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó más a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Ahora fíjate qué es lo que pasa aquí. Queremos resultados inmediatos, ¿verdad? Respuestas inmediatas, crecimiento inmediato. Queremos que el frijolito le salga la hojita ya en cuanto lo pongo en el algodón, pero la vida no es así. Dios no, ya vimos al principio, Dios obra en sus tiempos, pero lo que vemos es que Dios dedica más tiempo a la preparación que a la promoción. Dios nos está llevando a través de estas preparaciones para poder cumplir sus planes y sus propósitos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Todas las jóvenes que querían, que estaban en este concurso de belleza, pues tenían que estar 12 meses, 6 meses envueltas en mirra para que olieran rico, y otros 6 meses en, ¿cómo dice? En perfumes aromáticos, o sea, pues ya de manera que la mujer pues destilaba olor bonito, ¿no? Y además vestida de vestidos hermosos. Pareciera que 12 meses es mucho tiempo. Pero ¿qué pasa esto? El tiempo no determina la preparación. Si Dios sigue trabajando en el trayecto, Dios sigue trabajando con nosotros. Vemos algo interesante cuando llega el turno de Esther. Todas las mujeres que eran ataviadas y todo, y se podían pedir lo que fuera al eunuco para presentarse delante del rey. Y entonces a lo mejor le podían haber dicho, ¿sabes qué? Es que yo quiero maquillaje, ¿cómo se llama Pons. Mac. Ni siquiera Mary Kay, ¿no? ¿Sabes qué? Me vas a traer unas joyas de Pandora y me vas a traer unas Dolce & Gabbana, y me vas a traer y entonces podían pedir lo que fuera. ¿Qué pedirías tú?
¿Qué pedirías tú para presentarte delante del rey y parecerle más atractiva? ¿Qué pedirías tú para que distrajera de tu esencia? Esther no pidió nada que distrajera de lo que ella era. Y se presentó delante del rey de la misma manera en la que ella llegó con Hegai, el eunuco, simplemente con la gracia de Dios. A veces nos tardamos mucho tiempo en entender que no necesitamos adornar nada, para nada, la gracia de Dios. Tenemos que mantener las cosas simples. Tenemos que mantener las cosas sencillas. No tenemos que agregarle cosas a lo que Dios ya está haciendo con nosotros. No debemos de exigir nada adicional, ni siquiera destacar por algo de nosotros mismos. Esther no tenía que destacar por nada. Ya era guapa, sí, pero lo que destacó fue que tenía gracia. El versículo 15 dice que Esther, durante estos 12 meses que estuvo ahí en la casa de las mujeres, ganaba el favor de todos los que la veían. Ganaba la gracia. Y luego en el versículo 17 dice que el rey amó más a Esther que a todas las otras mujeres. Porque salía mejor en Instagram, porque tenía mejores fotos, porque tenía mayor cantidad de followers. Lo hizo simplemente porque Dios ya lo había preparado para ese momento. Dios ya había trabajado con ello. Y eso es lo que nosotros debemos entender. A veces pensamos que Dios nos está retrasando en los procesos, pero Dios nos está preparando. Eso que es demora es formación. A veces pareciera como que queremos ya que ocurran cosas, pero lo que tenemos que ver es que Dios nos está entrenando. Y nos está entrenando en nuestro carácter, nos está entrenando en su gracia, nos está entrenando. Voy a decir una verdad difícil. Pero una bendición recibida antes de tiempo puede ser una carga. El recibir de repente algo bueno sin que forme parte de mi preparación puede ser entonces algo que yo pueda adornar para cumplir un propósito que no necesita adornos. Espera el proceso de Dios. Sé paciente. Ellos ya sabían que iban a caminar durante 12 meses. Y de repente nosotros necesitamos esperar eso. Necesitamos esperar que el tiempo de Dios se cumpla. Todas las esperas tienen una razón. Algo que he aprendido en Calvary, y eso lo he visto con los pastores que he tenido, con el pastor Dani Gámez, con el pastor Dani García, y con otros, el pastor Sam y otros pastores también, es que nada apresurado funciona si no está en los planes de Dios. Pastor Talí, por ejemplo, también. Simplemente me enseñaron a que lo único que tenemos que hacer es orar, esperar a que llegue el tiempo de Dios. Cuando las cosas están preparándose, simplemente se están preparando. No tengo nada que agregarle. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues confía en Dios. Confía en que el propósito y el plan de Dios está bien. Ahí hay paz, ¿no? Versículo 19 dice: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según la había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, o sea, querían matarlo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther,
y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Punto número 6 y último. Los procesos de Dios no siempre traen recompensa inmediata. Chispas, ¿no? Así de ya me aguanté todo esto para... Sí, por un lado, Esther fue reina. Y por el otro lado, todo este proceso de Mardoqueo pareció que no... Imagínate esto, o sea, Mardoqueo descubrió una conspiración en contra del rey. Era como para que el rey hubiera dicho: Mardoqueo, amigo mío, mira, pásale, por favor, siéntate en la mesa, te voy a dar, ¿qué quieres? Si le salvó la vida. Humanamente esperamos respuestas inmediatas. Humanamente esperamos que los procesos de Dios traigan una gratificación al final. Mardoqueo acababa de salvar la vida del hombre más poderoso del imperio, pero no recibió ni un ascenso, ni una recompensa, ni un reconocimiento público, y el texto simplemente dice: y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Nada más. A veces, como Mardoqueo, hacemos lo que es correcto. Mardoqueo cumplió con esta responsabilidad civil, quizá, pero estaba más bien obedeciendo a Dios. Cumplía con su responsabilidad. Y a veces nosotros estamos así, pareciera como que entonces: oye, Señor, yo ya cumplí, ya hice lo que me toca. Y parece que nadie lo nota. Parece que entonces lo que estoy haciendo parece que es en vano. Pero lo que nos está diciendo aquí es que, aunque pareciera que somos ignorados por los hombres, todo queda escrito en la memoria de Dios. A lo mejor a los hombres se les va a olvidar, y lo vamos a ver más adelante, que después quisieron matar a Mardoqueo porque se les olvidó. Cuando esto que está escrito, lo vamos a ver más adelante como algo positivo que va a ocurrir, pero en el momento pareciera como que no hay mayor reconocimiento. Muchas gracias por hacer tu responsabilidad. No esperes nada más. Aunque las personas no reconozcan, tú debes de saber que Dios no pierde registro. Y pareciera que era algo simple, escrito en un libro, pero esto es parte del plan de Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo Mardoqueo? Ancho se está mojando ahí. ¿Qué estaba haciendo Mardoqueo sentado ahí a la puerta dándose cuenta? Te das cuenta que el hecho de que estaba yendo a ver a su hija, a Esther, el estar ahí a la puerta, el estar acompañando, el estar cumpliendo, le permitió darse cuenta de lo que estaba pasando. Él estaba haciendo su responsabilidad, y no debemos de dejar de hacer nuestra responsabilidad dentro del mismo proceso de Dios. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Pero qué dice? Si no desmayamos. Entonces, otra vez, vuelve a hacer esto. ¿Qué dice? A su tiempo. ¿Al tiempo de quién? Otra vez, Dios trabajando en procesos, con su propio ritmo, forjando el carácter, preparándonos para su proceso, para su propósito. Y aunque esos procesos no traigan recompensa, pero Dios siempre llega en el momento correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ser fiel.
Aunque parezca que hoy nadie lo reconoce, aunque pareciera que nuestro esfuerzo o nuestra obediencia o nuestro servicio pasa desapercibido, Dios lo ve y Dios lo registra. Dios va a utilizar eso para poder darnos el propósito mucho mayor de lo que ahora somos. ¿Te parece? Vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Padre, en el nombre de